Muy buenas, hoy me gustaría hablaros de la pérdida de grasa. Indicar que no existe ningún método, no existe ninguna pastilla, no existe ningún plástico transparente que te pongas y te haga perder grasa en una zona determinada del cuerpo, así como tampoco existe ningún ejercicio que te haga perder grasa de una forma determinada del cuerpo. La grasa se pierde de forma generalizada. La mejor herramienta o la única herramienta que está comprobada científicamente que es efectiva a la hora de la pérdida de grasa es el déficit calórico. El déficit calórico es consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta. Es tan sencillo como eso. A mí me gusta catalogar el déficit calórico en dos tipos, que es el déficit calórico activo y el déficit calórico pasivo. Déficit calórico activo es el que lleva una persona que hace deporte, una persona que es activa, que realiza unos 8 o 10.000 pasos diarios, que elige subir en ascensor en vez de en escalera en vez de ascensor, el que elige moverse andando en vez de en coche en distancias cortas. Esa persona va a tener mayor gasto energético a lo largo del día y por tanto va a poder hacer un mayor consumo de calorías. Esto nos ayuda porque no es lo mismo consumir 1.500 o 1.600 calorías que consumir 2.000 o 2.100 calorías diarias. Además también a la hora de hacer deporte pues se está moviendo más y es mucho mejor para nuestro organismo. En cuanto al déficit calórico pasivo, es cuando una persona no hace todo lo que he dicho anteriormente, cuando una persona no hace deporte, cuando una persona prefiere subir en ascensor en vez de escaleras, va siempre en coche y no llega a los 8 o 10.000 pasos diarios. Es decir, ¿esta persona puede perder grasa? Sí, también puede perder grasa si hace un déficit calórico, pero le va a ser mucho más complicado. Para elegir o para aconsejar siempre déficit calórico activo, es decir, déficit calórico más actividad física. En cuanto al déficit calórico, de cómo llevarlo, cómo hacerlo, yo siempre recomiendo hacer un déficit calórico liviano, es decir, un déficit calórico en el que quitemos entre unas 200, 300 o 400 calorías diarias a nuestro gasto energético. Por ejemplo, una persona que deba consumir unas 2.000 calorías para pasar el día, imaginemos que hace una actividad de correr o de ciclismo en el que gasta 400 calorías más, son 2.400 calorías a lo largo del día. Se le aplicaría un déficit calórico de 200-300 calorías, por lo que se le podría realizar un plan nutricional de 2.100, 2.100, 2.200 calorías diarias y obtendría un déficit calórico apropiado. Estás teniendo déficit calórico, estás realizando pérdida de grasa y estás realizando ejercicio. A la hora de hacerlo, muchos preguntáis cómo hacer un déficit calórico sin pasar hambre o sin morir en el intento, como se dice. Pues hay varios trucos para hacer un déficit calórico. El primero de ellos es utilizar alimentos con una baja densidad calórica, es decir, alimentos que tengan muy pocas calorías, por lo tanto nos saciaremos antes con ese tipo de alimentos. Otro de los trucos sería utilizar alimentos altos en proteínas, ya que la proteína nos va a saciar mucho más que los carbohidratos o las grasas. Además también otro de los trucos sería utilizar alimentos o consumir alimentos altos en fibra. Uno de los mayores objetivos o uno de los mayores aliados con el déficit calórico son los ejercicios de fuerza. Debemos de hacer ejercicios de fuerza con un mínimo de 2-3 veces semanales, ¿vale? Tener en cuenta que un cuerpo que haga ejercicios de fuerza va a gastar más calorías que un cuerpo que no haga ejercicios de fuerza, o que haga solo cardio o que no haga nada. Por tanto, los ejercicios de fuerza son fundamentales a la hora de llevar un buen déficit calórico. También otra de las cosas que debemos evitar para hacer un déficit calórico apropiado sería evitar las calorías líquidas. Cuando hablo de calorías líquidas me refiero a zumos, a batidos y todo esto, porque estamos metiendo muchas calorías dentro de un batido que es solo bebérnoslo. En cuestión de 20-30 segundos te bebes un batido y le has metido un plátano, fresa, arándano, avena y todo eso lleva más calorías que si te lo tomases de forma individual, o sea, si no te lo tomases en el líquido o en el batido. Y con esto conseguiremos una pérdida de grasa, que sería una pérdida de grasa más paulatina, porque no haremos ningún tipo de locura, pero conseguiremos una pérdida de grasa a lo largo del tiempo y conseguiremos cuidar nuestra salud y cuidar nuestra alimentación.
También mucha gente me habla y me dice, oye, yo hago ayuno intermitente o yo hago la dieta tal. Todo eso son herramientas. Al final, con el ayuno intermitente lo que buscamos es un déficit calórico. No volveros locos con el ayuno intermitente, con me tiro tantas horas sin comer. Sí, está muy bien, pero como ya he dicho en otros vídeos, el ayuno intermitente tiene otros beneficios fuera de este. Al final, el ayuno intermitente pierde grasa, pero es un beneficio secundario. La grasa se pierde con un déficit calórico, que es consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita diariamente. No hay otra opción, no hay otra forma de hacerlo, no hay ningún truco ni nada. Déficit calórico. Y si es un déficit calórico activo como el que os he comentado en este vídeo, mucho mejor. Nos vemos.